¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and... Se ha consumado el escándalo. El Constitucional ha rechazado apartar a los 2 magistrados recusados por tener el mandato caducado. Lo ha hecho con el voto de los propios implicados y gracias a esos votos ha decidido impedir al Senado votar la reforma de la ley sobre la renovación del propio tribunal, como pedía el Partido Popular. Jueces caducados y recusados deciden sobre su propia recusación y caducidad. Jueces de derechas se saltan la ley para secuestrar la soberanía popular. Jueces partidistas amordazan a los representantes del pueblo. El judicial prohíbe legislar al legislativo por primera vez en la historia de nuestra democracia. Llámalo lawfare, llámalo golpe de mazo. Por supuesto, la derecha lo celebra. Se venden a sí mismos como grandes garantes de la democracia a la que quieren tomar por asalto. Golpistas son los otros. En la exaltada retórica de la derecha, una olla en constante ebullición, siempre a punto de reventar la tapa, es Pedro Sánchez, el dictador que pisotea la Constitución y al Congreso para romper España y entregársela a etarras y separatistas. Lo contradictorio del caso es que el presidente, al que acusan de omnipotente sátrapa autoritario, gobierna en minoría, por lo que siempre necesita buscar el acuerdo con otras muchas fuerzas para encontrar la mayoría que le permita aprobar leyes. Las derechas y ultraderechas españolas no solo no reconocen la legitimidad del gobierno emanada de las urnas, tampoco la legitimidad del resto. Todo es ETA menos ellos. El Parlamento solo es democrático cuando ellos tienen la mayoría absoluta. El Poder Judicial solo es independiente cuando depende directamente de ellos. España somos nosotros, nosotros somos la democracia, piensan, lo que traducido significa la democracia es nuestra, España nos pertenece. Los que pensamos diferente, los que no desaprobamos la pluralidad y la plurinacionalidad de este país, los que no pensamos que el gobierno y sus socios tienen rabo y cuernos, somos los malos españoles, peor, los antiespañoles, peor. El enemigo, esos 20 millones a los que algunos militares fantasean con fusilar en sus sueños húmedos. Otra contradicción en los términos es que los herederos del golpismo y el franquismo, los fans de las asonadas y los tiros al techo, llaman golpistas a un presidente, un gobierno, unos partidos elegidos democráticamente que legislan democráticamente en la sede que nos representa a todos. Que España se rompe por culpa de la izquierda es una vieja matraca de la derecha que inventó Miguel Ángel Rodríguez para el aznarismo. Que España se caiga, que ya la levantamos nosotros, fue la adaptación que hizo Montoro para el marianismo. Cada vez que pierden las elecciones, agitan la sábana de ese fantasma del pasado, otra herencia del abuelo. Pero, más contradicciones, España solo se resquebraja cuando gobiernan ellos. El plan Ibarretxe y la declaración unilateral de independencia tuvieron lugar, oh sorpresa, cuando gobernaban la derecha españolísima. Aprietan tanto España para juntarla a la fuerza en el centro que la acaban agrietando, casi rompiendo. Así que todas esas alaracas y aspavientos son tradición en el conservadurismo, que por algo son conservadores, porque conservan hasta los gestos. La legislatura empezó del mismo modo, llamando a la rebelión frente al gobierno ilegítimo. Subió de tono en la pandemia llamando al presidente gran hermano y ha alcanzado volumen de aullido en este último tramo, llamando golpe de Estado a la labor legislativa y llamando a los jueces a detener la actividad del Parlamento a mazazo limpio, porque, bueno, hacerlo con la benemérita queda pelín desfasado. Pero titular a titular, artículo a artículo, es como si estuvieran pidiendo a gritos que lo gris, volviera a entrar en el hemiciclo. Hoy han hecho un primer movimiento alarmante, cambiando tricornios por togas y pistolas por mazos. Asusta ver cómo los jueces de más alto grado, con el mandato extinguido hace meses y años, se atrincheran en las instancias superiores ya sin ningún disimulo, se declaran en rebeldía para desobedecer la Constitución y la ley del Poder Judicial que les impide juzgar cuando están directa o indirectamente implicados en el asunto y pretenden maniatar no solo
a los órganos de la justicia, también al Parlamento. Las tres derechas, judicial, mediática y política, conspiran a pleno sol para derribar al Ejecutivo y al Legislativo, a los que han forzado a forzarles. El mecanismo elegido por el Gobierno, una enmienda adicional, no es el más ortodoxo, es cierto, pero se ha utilizado en otras ocasiones para tramitar reformas de urgencia. Lo que no había ocurrido nunca era que los jueces suspendieran a priori, no a posteriori, una resolución parlamentaria y lo hicieran, además, con su mandato acabado. También es contradictorio que acuse de mal procedimiento quien antes ha transgredido los suyos. Llaman golpista al Gobierno cuando los que están al margen de la legalidad son ellos. La expresión golpe de Estado está muy devaluada por el abuso, pero es la derecha la que lo está invocando con sus continuas llamadas a salvar la patria de un comunismo y un golpismo ficticios. De ahí vienen las balas en sobres, los tiros al blanco sobre dianas con la cara del presidente y los ministros y el ardor guerrero que delira con fusilamientos. Escribe Santiago Alba en Público que la derecha se va situando día a día, paso a paso, en ese estado de excepción mental que precede al paso al acto, a convertir las palabras violentas en violencia, las ideas peligrosas en peligro, las amenazas en atentados. En Alemania querían dar ese paso, pero afortunadamente los detuvieron a tiempo. Aquí están creando el clima irrespirable para que ocurra lo mismo. La derecha no es de quemar contenedores, es de incendiar los medios. Están jugando con fuego. Tremendo incendio político y jurídico, la Hablamos, verdad. sí, de ambos aspectos de este choque de poderes, el político y el judicial, con periodistas y juristas. Hoy la derecha y también la ultraderecha lo que han tratado de hacer es amordazar nada más y nada menos que al Parlamento de España, para mantener el bloqueo de una institución tan importante para el correcto funcionamiento de nuestra democracia como es el Tribunal Constitucional. Al Constitucional le pedimos que la Constitución impida una votación en el Congreso de los Diputados, hurtándole el derecho a los propios diputados de poder discutir lo que se va a votar. Han sido capaces de secuestrar la Constitución durante estos últimos 4 años. Han intentado bloquear el Parlamento, algo que no había ocurrido en los 40 años de democracia. Dado que el Gobierno no respeta el Estado de Derecho, pues la oposición no solamente tiene que hacer oposición al Gobierno, sino tiene que garantizar la democracia en nuestro país. Al final, el Partido Popular lo ha conseguido. Por 6 votos contra 5, el Tribunal Constitucional ha decidido prohibir cautelarmente la votación en el Senado de la enmienda que pretendía desatascar la renovación de este tribunal. No suspende todo lo demás que incluye esta ley, que también modifica en el Código Penal los delitos de malversación y sedición, pero sí esas dos disposiciones que cambiaban el sistema de elección del Constitucional, cuya renovación acumula meses de retraso. Tanto el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, como el magistrado Antonio Narváez, ambos recusados por tener el mandato caducado, votaron en contra de su propia recusación y contra la norma que quería hacer efectivo su relevo. Magistrados que no deberían estar en el cargo, prohibiendo una votación parlamentaria para que esos mismos magistrados dejen el cargo. Magistrados recusados votando sobre su propia recusación y, por supuesto, diciendo que no hay motivo para apartarles porque ellos son muy imparciales. Ignacio Escolar, el director de nuestro medio asociado El Diario.es, es uno de los que mejor conoce los entresijos de la justicia española y lo cuenta en sus artículos y en el libro que publicó junto a Joaquín Bosch, El secuestro de la justicia, cuya tesis se ha vuelto a ver confirmada estas últimas semanas. Hay jueces que la tienen secuestrada. Nacho, crudos días. Crudos días, Javier, ¿cómo estás? Los 2 jueces recusados del Constitucional han participado en la decisión de su propia recusación y, claro, se han dado a sí mismos la razón. Da todo bastante vergüenza hoy, escribías anoche en Twitter. ¿Qué significa que estos 2 jueces recusados y otros 4 jueces conservadores detengan la acción del Parlamento? Bueno, es bastante grave todo en general. Hoy en el diario.es lo explico en largo, pero básicamente para mí ha habido 3 atropellos. La primera es que tanto Antonio Narváez como Pedro González Trevijano se deberían haber abstenido ellos mismos, sin necesidad de tramitar ninguna recusación, porque están en clara causa de abstención, que se explica en este caso cuando hay un interés directo o indirecto en la decisión que tienes que tomar. Y en este caso concreto, el interés es tan directo como lo puede ser tu puesto y tu sueldo y tu coche oficial. Es decir, estos 2 magistrados hoy, con su decisión, han impedido que este viernes se quedaran sin empleo y sin puesto de trabajo. Y yo creo que no han tomado esta decisión por perder el puesto de trabajo, pero es que las decisiones sobre abstención afectan algo muy básico, que es
la imparcialidad de la justicia y sobre todo su imagen, su apariencia de imparcialidad. No es tanto, es lo de la mujer del César, no es tanto que vayan a tomar una decisión injusta, sino que tienen que parecer honrados, imparciales, además de serlo, ¿no? Y en este caso la primera barbaridad es no abstenerse, la segunda es cómo tramitan la recusación, que es básicamente despachándola diciendo que los diputados afectados no tienen legitimación para pedir la recusación, o sea, con un tecnicismo jurídico para apartarlos de esa decisión. Y luego la tercera, que es la más grave de todas, es el objetivo de esto, que es impedir que un Parlamento con la soberanía democrática en pleno vigor pueda debatir una reforma legal porque lo dice un órgano con el mandato caducado, que es un conflicto de legitimidades democráticas donde uno tiene mandato democrático y el otro lo perdió. El presidente del Constitucional, González Trevijano, nombrado por Rajoy, al que tú conoces bien porque era el rector de la Universidad Rey Juan Carlos durante el caso Máster de Cristina Cifuentes, que desveló el diario.es, convocó un pleno extraordinario saltándose a la sala en la que iba a discutirse y lo hizo a instancias de un magistrado, Enrique Arnaldo, también muy cercano al PP. ¿Quiénes son estos tres jueces? Mira, Pedro González Trevijano, como bien recuerdas, es el antiguo rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Salió de la Universidad Rey Juan Carlos para ser nombrado magistrado de Constitucional por el gobierno de Mariano Rajoy. Los gobiernos cada 9 años, el que le toque cada 9 años, tienen la potestad de nombrar a 2 magistrados y esos magistrados cambian las mayorías, porque todos los demás se eligen por consenso y suelen ser un progresista o un conservador. El Senado elige 4, 2 progresistas conservadores, el Congreso otros 4, el Poder Judicial otros 2. Y siempre son pares, salvo los 2 que nombra el gobierno, que son 2 que cambian la mayoría con 2 votos a favor de quien gobierne en ese momento. Esto siempre ha sido así. Entonces, a Trevijano lo eligen por su clara cercanía al PP, porque gran parte de su carrera universitaria, me refiero a la de la política universitaria que te lleva a ser rector, ha estado muy vinculado a la derecha en una universidad, la Rey Juan Carlos, fundada por el rector el consejero de universidades de Gallardón, Villapalos, Gustavo Villapalos, y que creó una universidad muy pilotada por catedráticos, profesores conservadores, porque creían que la Carlos III era demasiado progresista y necesitaban una de derechas en el sector público para compensar. Él ha sido el rector cuyo mandato pasó todo lo que pasó con Cristina Cifuentes. Su sucesor, que era alguien de su confianza, fue el famoso rector plagiador, al que se dedicaba a copiar libros enteros de otros historiadores e incluso alumnos para sus trabajos académicos. Y él también, por ejemplo, participó en el Comité de Expertos del Valle de los Caídos, donde se habló por primera vez, un comité de expertos que creó Zapatero, en el gobierno de Zapatero, para ver qué se hacía con el Valle de los Caídos, y él firmó un voto particular defendiendo que no había que sumar a Franco de allí. Fue un voto minoritario, porque aquello iba a crispar mucho la sociedad. Y es alguien de opinión conservadora, que eso, en fin, tiene todo el derecho a serlo, pero que en este caso creo que ha perdido toda apariencia de imparcialidad, porque se ha decidido no abstenerse, ha decidido convocar el pleno de esta manera y ha decidido dar todos los pasos necesarios para tomar una decisión inédita, siempre en beneficio de la ley. ¿Y quién es Enrique Arnaldo? Enrique Arnaldo es un letrado, un jurista que ha trabajado también en la Universidad Rey Juan Carlos, también muy cercano al Partido Popular en absolutamente toda su carrera. Él se le escucha en las grabaciones de la Operación Lezo junto con Ignacio González, hablando de qué fiscal hay que poner o hay que dejar de poner para que sea más favorable a sus tesis. Él participa en esas conversaciones con Ignacio González en la época en la que nos querían colocar desde la derecha al honesto fiscal Moix al frente de anticorrupción, que era el fiscal preferido por Ignacio González, que era uno de los procesados, había sido antes fiscal jefe de Madrid. Él también tuvo un papel muy importante en toda la trayectoria académica de Pablo Casado, también en la Universidad de Nebrija, donde también está. Él participó mucho en ayudar a Pablo Casado a completar su legislatura a toda velocidad. Es alguien que ha estado dando decenas de cursos en la FAES y es alguien pues, que es completamente leal y fiel al Partido Popular. Es una persona muy cuestionada para llegar al Constitucional, cuyo principal mérito es una lealtad absoluta al partido que le nombró. Nacho, tú escribiste en un artículo que recomiendo leer que hay una estrategia, un plan por parte de la derecha para atrincherarse en el Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuál es ese plan y qué pretende?
Es muy sencillo. Estos órganos constitucionales dependen de las urnas. No de manera directa, porque no los votamos directamente, pero sí indirectamente. Al final, lo que se vota en las elecciones generales, al cabo de unos plazos, por medio de un sistema compensado, se traslada al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. En el caso del Poder Judicial, la Constitución dice que hay que renovarlo cada 5 años, llevamos 9 sin renovar, y es porque el PP sabe que si renueva pierde la mayoría ahí. Y si pierde la mayoría ahí, pierde un órgano muy importante, porque es el órgano que decide, por ejemplo, los nombramientos del Supremo, pero no uno, todos los nombramientos del Supremo. Y mantenerse más tiempo del que te toca en el Poder Judicial sirve para garantizar que tienes jueces amigos después en el primer tribunal de España. En cuanto al Constitucional, es otro órgano que tiene un papel importantísimo, porque lo que hace es dirimir si alguna de las leyes que aprueba el Parlamento incumplen la Constitución. Y puede anular leyes ya en vigor, puede incluso anular, hizo hace unos cuantos años una sentencia muy polémica, la reforma del Estatut que ha aprobado por mayoría absoluta las Cortes Generales, que ha aprobado por mayoría absoluta el Parlamento catalán y que ha aprobado por mayoría absoluta los catalanes en referéndum. Y puede llegar este órgano y decir esto no vale porque no cumple la Constitución. Y en este caso, el Constitucional se renueva cada 3 años un tercio, son 12 magistrados, cada tercio son 4 magistrados, un tercio es el Congreso, otro tercio es el Senado y otro tercio es el Poder Judicial y el Gobierno, 4 jueces en total. ¿Qué está haciendo la derecha? Pues muy sencillo. No nombra en el Poder Constitucional, en el Poder Judicial, para que de esa manera el Gobierno no pueda nombrar a los suyos. Y de esa manera garantizar que la mayoría conservadora, que viene de las elecciones de 2011, que se dice pronto, han pasado ya 11 años desde aquella mayoría absoluta de Rajoy, se mantenga de manera espuria, alargada, por más tiempo en el Constitucional. Cada día que pasa es un día que han ganado. Y en que controlan unos órganos donde deberían haber salido porque les han echado a las urnas de allí. Y que no quieren ceder porque sería tanto como perder un poder que consideran, en fin, de su propiedad. Nacho, la resolución del Constitucional no entra en el fondo, sino en la forma elegida por el Gobierno, una enmienda adicional en una proposición de ley sobre otras cuestiones. ¿El Gobierno se ha equivocado en el procedimiento? Pues es que probablemente yo creo que este Gobierno, más que el Gobierno, el Parlamento, que se han elegido este procedimiento, podía haber utilizado otro procedimiento más limpio. Pero el problema con utilizar un procedimiento más limpio, si haces una propuesta, una reforma de ley, de una ley orgánica agravada, te vas a un proceso que te dura entre 6 meses y 1 año y garantizas, que es lo que pretende el PP, que de esa manera se mantenga esa mayoría caducada en el Tribunal Constitucional por mucho más tiempo y que puedan sentenciar sobre leyes del Gobierno sin tener legitimidad para ello. Por eso han utilizado un atajo que es cierto que es bastante cuestionable, que es cierto también que el propio Constitucional ha dicho que no se puede usar, pero que han usado y usarán y que llevan usando durante décadas todos los parlamentos con todas las mayorías y que se ha usado también para hacer reformas muy importantes. Por ejemplo, el Parlamento, la derecha en el Parlamento español aprovechó su mayoría para reformar la ley orgánica y darle aforamiento al rey emérito, cosa que no tenía. Y se hizo con este procedimiento también, con una enmienda. O sea, es algo que en todas las leyes, cuando se mira después las disposiciones finales, se ve que se utilizan procesos legales para en el último momento colar otras reformas menores o mayores de otras leyes. Podía haberlo hecho de otra manera, pero tampoco tenía mucho margen de maniobra, teniendo en cuenta de que el problema principal es que hay una serie de magistrados y vocales en el Poder Judicial que están bloqueando los nombramientos que tienen que hacer y que tienen obligación de hacer desde septiembre, para que de esa manera las mayorías en el Tribunal Constitucional no cambien y para que el PP siga mandando ahí. Es al final así de simple. El Senado ha decidido acatar la orden. ¿Eso tumba definitivamente la intención del Gobierno de desbloquear al Constitucional o cabe otro camino? No, queda todavía mucho trabajo y muchos recursos judiciales. De hecho, ahora, por ejemplo, las recusaciones las canceló votando ellos mismos en la decisión, argumentando que quien tenía que personarse allí primero, antes que los perjudicados, era el Congreso, porque es el Congreso el demandado por el recurso del Supremo. Es decir, el Congreso, a través de la mesa, ahora puede volver a plantear las recusaciones y puede defenderse, porque hasta ahora ni siquiera se le ha escuchado. Una cautelarísima significa que un tribunal toma una decisión sin escuchar a nadie. Es tan urgente todo que la toma sin necesidad de escuchar a las partes, sin necesidad de escuchar, en este caso, al Congreso. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que aprobó ayer el Constitucional? Tomar una medida tan urgente que ni siquiera se dejaba el tiempo para los procedimientos garantistas habituales. Es un poco peculiar, por cierto, que el Constitucional acuse al Gobierno de utilizar atajos y utilice un atajo que no se había usado jamás, porque a diferencia del Congreso, que se usaba muy a menudo, este atajo no tenía precedentes históricos en la democracia española. Es más, en el 86 hubo una reforma
para decirle al Constitucional que no podía intervenir en el proceso legislativo, que podía opinar después, pero no en medio del proceso legislativo, que es lo que acaba de hacer. Por tanto, ahora claro que quedan procedimientos que se pueden llevar a cabo. De entrada, esto es una medida cautelarísima, no se ha visto ni siquiera el fondo, falta por conocer la argumentación completa, porque ayer mandaron un folio y medio, y los votos particulares. Falta después porque el Congreso pueda responder y pedir una serie de medidas, falta que se voten esas medidas, y en ese proceso, en algún momento, el Constitucional no va a tener más remedio que debatir sobre una parte fundamental, que es si dos magistrados que se juegan su sueldo en función de lo que se decida con esto, pueden decidir sobre el fondo de la cuestión o tienen que apartarse. Y esto, por ahora, ayer lo han conseguido retrasar y van a intentar retrasarlo todo lo posible, pero llegará un momento en que se caiga por su propio peso. Pues lo seguiremos contando y lo seguiremos leyendo también en eldiario.es. Ignacio Escolar es su director. Te vemos el jueves en el resumen del año que hacemos contigo y con la redacción de nuestro medio asociado. Un abrazo fuerte. Allí estaré. Un abrazo y perdóname los problemas de sonido. Nada, disculpado quedas. Los vocales del Poder Judicial elegidos a propuesta del Partido Popular y con el mandato caducado han seguido un doble juego. Durante esta semana se han sentado a comer constantemente con diversos periodistas para filtrar, siempre de forma anónima, sus verdaderas intenciones. Que no les gustaba el candidato progresista, que creían que era cercano al gobierno, que preferían otro, que querían forzar un pleno para los nombramientos o que si el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial no lo hacía, podían querellarse contra él. Llevan traje, son educados, expertos en derecho y tienen el convencimiento de que deben luchar desde las instituciones contra el gobierno de coalición. Esto escribía la semana pasada el jefe de Política y Tribunales del diario.es, Marcos Piñeiro, para relatar cómo los vocales conservadores del Poder Judicial y muchos otros jueces llevan tiempo intentando sabotear sin disimulo al gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Y con este compañero queríamos repasar la cronología de lo que ha pasado en los últimos días para intentar descifrar este inédito choque entre el legislativo y el judicial. Marcos, bienvenido, crudos días. ¿Qué tal, crudos días? ¿Cuál es el punto de partida de esta serie de intrigas en la que se ha convertido la pugna por el Poder Judicial? Pues empieza hace mucho tiempo, empieza hace 4 años, cuando en 2018 salta por los aires el primer acuerdo para renovar el Poder Judicial. Como han pasado muchas cosas, no sé si os acordáis, pero aquello salta por un WhatsApp de Cosidó en el que informa a sus senadores de que tienen que apoyar el acuerdo interna y públicamente porque eso les va a permitir controlar la sala más importante del Tribunal Supremo. Aquel WhatsApp se filtra, se rompe aquel primer acuerdo y desde entonces el PP de Casado, primero, se convence, en mi opinión, de que no le interesa para nada renovar el Poder Judicial. No le supone ningún coste político, no le supone ningún coste electoral, sus votantes no se lo reclaman, los medios de la derecha le apoyan en esa estrategia y lo han mantenido desde entonces. Luego hemos visto que llegó la siguiente etapa, llegó la etapa de Feijóo. En ese momento parece que se hizo un intento que, según contaban todos los actores, parecía sincero y, de hecho, tenía algunos elementos distintos al resto, porque, por ejemplo, fue una negociación que se llevó bastante en secreto, no como antes se filtraban los nombres, se filtraban las reuniones, se filtraban todas las condiciones. Aquí se llevó todo bastante en secreto, pero también vimos lo que pasó. Pasó exactamente lo mismo, acabó exactamente igual que todas. Hubo una portada, hubo algunos editoriales de radio y, sobre todo, hubo un mensaje de WhatsApp de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y al día siguiente volvió a saltar todo por los aires y volvimos al punto de partida. El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, provocó el pasado mes de octubre la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, que se despidió con una declaración contundente. Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar, se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable. 4 años tardó en darse cuenta de su complicidad y en aborrecer esa situación inaceptable. 4 años aborreciendo. Con la dimisión del Lesmes arrancó un nuevo lío. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial eligieron como nuevo presidente al progresista Rafael Mozo, porque era el vocal de más edad. Lo hicieron desoyendo un informe del Gabinete Técnico del Consejo que señalaba que el vicepresidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán,
debía sustituir al ESMES tanto en la presidencia del Alto Tribunal como en la del Consejo General del Poder Judicial. Y la decisión de los vocales del Consejo General del Poder Judicial fue recurrida a los tribunales por el secretario general del propio Consejo, que pedía la nulidad del nombramiento del nuevo presidente. Marco, en todo este guirigay ha pospuesto, además, otra renovación pendiente, la de los magistrados del Constitucional, que es un tribunal por el que tienen que pasar todas las leyes que aprueba el Gobierno. ¿Quiénes son los magistrados del Constitucional que deben ser relevados y cómo se eligen? Bueno, ahora toca la renovación de 4 de ellos. Como explicabais antes, tiene 12, se renuevan por tercios y hay que hacerlo en packs de 4. Lo que determina ahora esta renovación, que es muy importante, es que de estos 4, 2 corresponden al Gobierno, 2 corresponden al Poder Judicial. En teoría hay que presentarlos a la vez y este es el problema. El Gobierno ha estado esperando durante muchos meses a presentar sus 2 candidatos para ver si el Consejo General del Poder Judicial presentaba los suyos. Dio primero un plazo hasta el 13 de septiembre, no se cumplió, ha esperado otros meses y finalmente hace unas semanas se decidió a presentar sus candidatos, que como sabéis son el exministro Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez. Los presentó, debían pasar por un trámite que en principio solo es un trámite en el Tribunal Constitucional, que tiene que validar que son candidatos válidos. Sí, al final son unos requisitos que está claro que cumplen, porque si no, no se les nombraría para esa responsabilidad. Y lo que se encuentra es que también se bloquea a esos candidatos porque el Constitucional entiende que si no tiene todavía a los 2 del Poder Judicial, no puede dar el visto bueno a los 2 del Gobierno, con lo cual volvemos otra vez a la situación bloqueada porque el Consejo General del Poder Judicial no había convocado ningún pleno en 6 meses, no había presentado ningún candidato, con lo cual seguía el Constitucional a la espera de que el Poder Judicial nombrara a los suyos y hasta hace poquitos días no había ningún indicio de que lo fuera a hacer. De hecho, en la reforma que proponía el Gobierno, lo que quería era separar el nombramiento por parte del Ejecutivo del nombramiento por parte del Consejo General. Claro, o sea, yo creo que en todo esto al final lo que busca el Gobierno es ir cortando esos pequeños hilos que unen toda la madeja de bloqueo, porque para intentar desbloquear algo, claro, porque en principio el CGPJ no va a haber opción a desbloquearlo, ya sabemos que la última negociación fracasó y ya el PP dijo que era la última, entonces lo último que hizo el Gobierno fue meter la tijera en ese hilo que une CGPJ Constitucional. Y lo hizo por varias vías. Una, efectivamente, era eliminar el requisito del visto bueno del Constitucional a sus candidatos, que era la vía por la que se estaba bloqueando. Ha habido otras también, además les ha impuesto, en la reforma que ahora está paralizada, un plazo bastante estricto a los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que nombren. Y además, para mí, una de las más importantes y novedosas es que les amenaza con acciones penales, con un posible delito de prevaricación por omisión, si el Gobierno entiende que esos vocales están pues prolongando deliberadamente esa negociación o bloqueando deliberadamente la renovación, que es lo que está ocurriendo sin ninguna duda. Y elimina además la necesidad de los 3/5 de los votos para elegir a los candidatos. Eso es la vía que están utilizando los vocales conservadores para bloquear. En principio se necesita un acuerdo entre progresistas y conservadores para renovar. El acuerdo es que cada bloque propone un candidato, un conservador y un progresista. Los progresistas habían puesto sobre la mesa su candidato, pero como los conservadores no ponían el suyo y tienen capacidad de bloqueo por esa mayoría, el Gobierno la rebaja y permite que se vote. Además hay que recordar... Y se elija por mayoría simple. Claro, hay que recordar que el Constitucional ya se pronunció sobre el cambio de mayorías. Hace muchos años ya se elegían por mayoría simple y se decidió cambiar a una mayoría cualificada. El Constitucional dijo que le podía gustar más o menos las mayorías, pero que el Gobierno y el Congreso y el Senado tienen todo el derecho a cambiarlas, porque para eso les corresponde esa facultad. Saltemos ahora a la semana pasada, cuando el Gobierno lleva al Congreso por esa vía rápida una muy cuestionada reforma del Código Penal que contempla la supresión del delito de sedición, la modificación del delito de malversación y que introduce mediante enmiendas adicionales estos cambios que contamos para desbloquear la renovación del Constitucional. Como saben, se está produciendo un bloqueo intolerable por parte de algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial que se niegan a cumplir con sus obligaciones de nombrar a 2 miembros del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, si se incumple, tendrán que asumir responsabilidades, incluso de carácter penal. Escuchamos a Patxi López, portavoz de los socialistas en el Congreso, hablando de esa
de una reforma que el Partido Popular llevó al propio Tribunal Constitucional solicitando la suspensión cautelar de su tramitación, y lo hizo con la complicidad de uno de los magistrados del tribunal, Enrique Arnaldo, como antes contábamos. Este nombre es importante, como nos explicaba Ignacio Escolar. Quiero dejar expresa constancia de mi compromiso con los valores constitucionales, con todos ellos. Esto decía el magistrado en el Congreso de los Diputados cuando optaba al Tribunal de Garantías. ¿Cómo ha ayudado a Enrique Arnaldo a que prospere el recurso presentado por el PP? Bueno, él es una pieza fundamental en todo esto porque en él recae la ponencia. Normalmente cuando estos asuntos se llevan al Constitucional le corresponde en principio por reparto. Hay algunas dudas sobre cómo le ha caído a Arnaldo, pero no vamos a entrar. Ha sido una casualidad muy casual para el bloque conservador, desde luego. O muy causal. Lo que pasa es que él, una vez que tiene esa responsabilidad, lo que hace es convocar de urgencia al presidente del Constitucional y decirle: este pleno que habías convocado en principio para el viernes hay que adelantarlo, hay que hacerlo antes de que el Congreso vote. Entonces él presiona al al presidente del Constitucional. El presidente reúne al vicepresidente, que es Siol, que es progresista. Mantienen una reunión el miércoles. Siol se muestra contrario a adelantar el pleno, y hay un momento en el que ya le dice a Trevijano: la decisión es tuya, a lo que consideres, ya sabes lo que yo pienso. Y deciden adelantarlo. Además, pues Arnaldo insiste en el pleno del jueves, que finalmente se suspende, y en el de ayer en que hay que paralizar la reforma, a pesar de que él tiene un informe de un letrado que dice que hay que paralizarla, pero hay otro informe de otro letrado del Constitucional que dice que no. Lo que pasa es que es importante entender que Arnaldo es una de las piezas, es decir, con un Arnaldo solo no consigues lo que se ha hecho ayer. Necesitas un Arnaldo que haga efectivamente esa ponencia, necesitas un Trevijano que adelante un pleno, necesitas un Trevijano que no se abstenga y que vote su recusación, y necesitas también un Narváez que no se abstenga y que vote su recusación. Sin todas esas piezas, y si no se alinean esas voluntades, no lo consigues. Y ayer vimos el ejemplo más claro, es que lo comentabais antes. Ninguno de los dos más directamente afectados por la reforma se abstiene. Y es más, votan en el trámite de decidir si los partidos tienen legitimidad. Los dos lo saben. Narváez, del que se habla poco, pero hay que recordar que es un fiscal del Tribunal Supremo, es decir, la escala más alta dentro de la Fiscalía, sabe perfectamente que en ningún tribunal ordinario tú puedes participar en tu propia recusación. Lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se te excluye de la sala si formas parte de ella, y si no, decide otra sala. Él sabe perfectamente que eso no se puede hacer. Saben perfectamente que si se hubiese tenido que votar la recusación en sí, no había ninguna razón para participar. El Constitucional tiene unas normas muy claras sobre cuándo tienen que participar, que es que no haya un quórum básico necesario de 2/3. El quórum existía, aunque ellos se apartaran, seguían quedando 9 magistrados, y como saben que lo importante es no llegar a ese trámite, lo que hacen es: espera, vamos a paralizarlo antes y no llegamos a esto, porque detrás de todo esto lo que está es que si ellos se apartan, la mayoría cambia, y ayer el Constitucional no paraliza la tramitación de la ley. Qué curioso que hablen de mala praxis al gobierno, quien está haciendo una mala praxis judicial dentro de su propio tribunal. Finalmente, la reforma del Código Penal llegó al Congreso con una enorme bronca. ¡Silencio, por favor! Quisieron parar el pleno y la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas. ¡Qué vergüenza, señores socialistas! Y a pesar del ruido, la reforma fue aprobada, mientras el Tribunal Constitucional aplazaba hasta este lunes el pleno que finalmente ha tumbado gracias a la mayoría de magistrados conservadores, como nos contaba Marco, y por primera vez desde la transición, una iniciativa respaldada por el Parlamento español. El Poder Judicial se impone así a la soberanía nacional. Marcos, ¿qué consecuencias va a tener esta decisión? ¿Qué precedente marca? A ver, es muy difícil saberlo porque desde luego lo más importante de esto es que no ha pasado nunca. Lo primero que sabemos es que, lo contabais antes también, el Senado ha decidido paralizar la tramitación, excluye de la tramitación las normas afectadas. Pero claro, desde luego sienta un precedente muy peligroso, porque lo comentaba esta mañana una magistrada del Constitucional, que bueno, ya le quitaba un poco de importancia porque decía que bueno, igual que se sienta este precedente, se puede sentar otro. Bueno, lo cierto es que el que tenemos ahora mismo es este, es decir, se puede paralizar una ley. Claro, los grupos saben que a partir de ahora pueden agarrarse a que hay un precedente en el Tribunal Constitucional con el que paraliza una ley por primera vez en democracia. Si lo ha hecho una vez, ¿por qué no puede hacerlo otras? Es decir, si te has agarrado a una serie de razones para paralizar un trámite legislativo, ¿por qué otros grupos en el futuro con otras normas no lo van a intentar también? Si ya lo hiciste una vez, tribunal, ¿por qué no lo vas a hacer otra?
Marcos Piñeiro, jefe de Política y Tribunales del Diario.es, muchas gracias por tu trabajo y por estar hoy aquí. Muchas gracias a vosotros. Todos nuestros episodios en directo y en diferido, en la aplicación de Carne Cruda. Bájatela y sube el volumen. Interferirse en la tramitación de una ley es inédito y contrario a la Constitución, defiende José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y autor de un libro llamado El gobierno de las togas, un título que hoy cobra más sentido que nunca. Señor Martín Pallín, crudos días, bienvenido. Buenos días. ¿Cuál es su opinión jurídica de lo que ha ocurrido? Bueno, no puede ser otra que coincidir con lo que llevo oyendo desde ayer por la noche a la presidenta del Legislativo, del Congreso y del Senado, al presidente y bueno, al representante del Gobierno, que hoy tiene Consejo de Ministros y podrá pronunciarse. La situación es gravísima, es de un atentado a la Constitución hecho subrepticiamente, aprovechando una mayoría pírrica, pero bueno, en un tribunal colegiado las decisiones se toman por mayoría, pero es absolutamente inconstitucional y rompe con las reglas del sistema democrático. Ningún tribunal europeo constitucional o de una democracia, ya no digo europea, mucho menos la inglesa, se le pasaría por la cabeza que cometer el atropello y el disparate de interferirse en el funcionamiento autónomo de un órgano legislativo. Tenía posibilidad, por supuesto, una vez tramitada la ley y aprobada, pues de conocer si se presentaba de un recurso de inconstitucionalidad. Pero lo que ha hecho es no solamente un grave atentado al orden constitucional, sino además conculca su propia ley orgánica. Yo creo que los señores de la mayoría debían haberse leído el artículo 56 de su propia ley orgánica, en la que prohíbe las medidas cautelares cuando afecten, y cito textualmente, a un interés constitucionalmente protegido. ¿Me pueden decir esos señores si no es un interés constitucionalmente protegido el que los parlamentos o las cámaras funcionen con autonomía? Luego están ellos mismos, no solamente atacando a la Constitución, que dice que las cámaras son los representantes del pueblo español y que dice que la soberanía reside en el pueblo español, en el artículo 1, o sea, se la han saltado a la torera y al mismo tiempo se han saltado también su propia normativa orgánica, que es del artículo 56. ¿Que esto pueda ser o no constitutivo de delito? Vamos, formalmente lo es. Sin ninguna duda, la propia ley orgánica dice que responden criminalmente ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pero bueno, yo siempre, y no voy ahora a cambiar de mis principios, no soy Groucho Marx, y por tanto creo que el derecho penal es el último recurso, ¿no? Y por tanto vamos a ver si encauzamos este gravísimo atentado por otras vías, como puede ser lo que parece que acaba de acordar el Senado. Vamos a tramitar, digan lo que digan ustedes, la modificación del Código Penal y vamos a ver qué pasa con el Consejo del Poder Judicial, que por cierto es el detonante de todo esto. Si el Consejo se hubiera renovado en tiempo y forma, ahora no estaríamos hablando de nada de esto, hubieran nombrado a los 2 magistrados que le corresponde y nada sería como está pasando ahora. Ahora bien, he oído también que algunos, quizá pasándose de exquisitos y de formalismo, dicen, hombre, es que una enmienda, etcétera, etcétera. Yo siempre que tengo muy buenos contactos con mis amigos italianos, en un momento determinado llegarán a decir, de garantismo se può morire. Pues de formalismo se può morire, ¿eh? Menos formalismos
y vayamos a la esencia de lo que es el Estado de Derecho. Las formas podían haber sido otras, por supuesto, pero la respuesta, desde luego, es inaceptable, sea cual sean las formas que se han utilizado. Todas las instituciones están incumpliendo con la Constitución, ha dicho estos días Eva Sáenz Royo, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. Eva, crudos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por qué afirmas que todos los implicados incumplen la Constitución? ¿Las enmiendas del Gobierno para desbloquear el alto tribunal eran inconstitucionales? Sí, desde mi punto de vista, sí. Vamos a ver, coincido en las cosas que se han comentado, coinciden muchísimas cosas, en que el origen del problema es efectivamente el bloqueo que se está produciendo por parte del Consejo General del Poder Judicial para el nombramiento del Tribunal Constitucional, que es un claro incumplimiento de la Constitución por parte de 8 vocales conservadores que tienen caducado su mandato, y es el origen de todos nuestros males en claro incumplimiento constitucional. También considero que en la votación de ayer se tenían que haber abstenido y haber aceptado la recusación los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que habían sido recusados y que en donde había un claro conflicto de intereses. Entonces, mal el Tribunal Constitucional, mal el Consejo General del Poder Judicial, pero los incumplimientos de los demás no justifican los incumplimientos en este caso del Parlamento, porque efectivamente, vamos a ver, si se hubiera tramitado la reforma del Tribunal Constitucional a través de un proyecto o una proposición de ley, no se hubiera podido suspender la tramitación. Y, por tanto, lo que ahora toca, desde mi punto de vista, es que lo que ha hecho Más País, es decir, iniciar el procedimiento legislativo como corresponde. Y aquí voy a señalar mi discrepancia con lo que se ha dicho aquí, por lo que ha dicho José Antonio. Se ha dicho que el Poder Judicial se está imponiendo a la soberanía popular, o se ha dicho que hay una autonomía parlamentaria. Miren, el Parlamento, en España no hay soberanía parlamentaria y los parlamentarios no pueden hacer lo que les dé la gana, sino que el Parlamento y la tramitación parlamentaria es muy importante y tiene que estar sometida a la Constitución y no puede vulnerar en la tramitación parlamentaria los derechos de participación política. Eso lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cuando analiza la constitucionalidad de las leyes de los Estados, analiza cómo ha sido la tramitación parlamentaria. La tramitación parlamentaria exige de pluralidad para que realmente sea expresión de la voluntad popular. Y no existe pluralidad cuando se tramitan las formas como se han tramitado. El hecho de que se haya producido en sucesivas ocasiones anteriormente no justifica el incumplimiento. Y de hecho, creo que una cosa es controlar una ley que solamente se puede hacer ex post, y otra cosa es controlar la tramitación de la ley, que si se hace ex post no se garantiza la Constitución y los parlamentarios seguirán incumpliendo la Constitución en su tramitación parlamentaria. Por tanto, y en definitiva, yo creo que efectivamente el Tribunal Constitucional está legitimado para suspender una tramitación parlamentaria cuando se está planteando una posible vulneración en la propia tramitación parlamentaria. Porque en el caso de que se pronuncie ex post, es que la Constitución queda como un papel mojado, como las constituciones de nuestro siglo XIX español. Claro, es que si decimos, sí, se ha vulnerado el derecho de participación política, vale, ya está, de acuerdo, pero la ley ha sido aprobada y el ordenamiento jurídico se ha cambiado y no se puede hacer nada más. ¿Qué va a seguir haciendo el Parlamento español? Y me da igual unos que otros. Pues saltarse el procedimiento. Miren, yo como profesora de Derecho Constitucional explico la tramitación parlamentaria y las formas en democracia son importantísimas porque es la garantía de que la voluntad del Parlamento sea realmente plural. Y desde mi punto de vista sí se ha equivocado los grupos parlamentarios que pertenecen a la coalición de gobierno en las formas. Las formas en democracia son importantes y lo que tienen que hacer es tramitarlo a base de un proyecto de ley o una proposición de ley. Sin embargo, no había ocurrido esto nunca antes. Nunca, a priori, había detenido la acción legislativa el Poder Judicial. Efectivamente. Pero es que yo considero que en estos casos se tiene que suspender, porque es que si no se va a repetir el mal. Es que si no, los parlamentarios van a considerar que pueden saltarse la tramitación parlamentaria. Mira, entonces yo dejo de explicar la tramitación parlamentaria a mis alumnos porque no tiene ninguna importancia. Pero si esto es gravísimo, si es que el incumplimiento de los unos no justifica el incumplimiento de los otros. Yo lo siento muchísimo, pero, a ver, efectivamente, es inédito, pero es inédito porque efectivamente el Tribunal Constitucional se está utilizando con intereses partidistas. Es que el Tribunal Constitucional lo ha hecho mal, es que el Consejo General del Poder Judicial lo ha hecho mal, pero el Parlamento también lo ha hecho mal. Y no podemos justificar a unos frente a otros. Señor Martín Pallín, ¿está usted de acuerdo con esta argumentación de Eva Sáenz Royo?
Pues lamento, pero no estoy en absoluto de acuerdo. En primer lugar, porque el recurso de amparo creo yo que es por los ciudadanos por vulneración de sus derechos fundamentales o libertades fundamentales. Parece que los parlamentarios que han tenido respetado su derecho de acceso a la función pública a través de las elecciones, el artículo 23, tienen satisfechos íntegramente sus derechos fundamentales. Para pretender que dentro de un parlamento se les deniegue el acceso a la función pública, me parece que no encaja en ningún parlamento europeo de los que yo conozco, y de las leyes que yo conozco. Que ha habido defectos de forma, ya lo hemos hablado, no hay ningún problema en reconocerlo, pero un defecto de forma no puede desembocar en una resolución tan grave que digo que no tiene parangón. Esto en el Parlamento inglés lo tiran al Támesis, además la cafetería está muy cerca y es muy fácil, ¿no? O sea que me parece que estamos pasando unas líneas, efectivamente, ante una situación anómala y excepcional como ha sido los 4 años de prórroga, que además, yo lo vengo diciendo, ojalá me equivoque, pero esto es un diseño que está programado para hasta el 20 y tantos de noviembre del 2023. Esto va a seguir paralizado si no se ponen medidas excepcionales. Y por tanto, la pretensión del PP, avalada por 8 magistrados que se han saltado la ley y que cumplen uno de los requisitos de la sedición, no el otro, pues es inaceptable. Y ante eso hay que acudir a medidas excepcionales. No creo que nadie pueda objetar esto. Y si se desatasca el Poder Judicial, todo va a estar arreglado y va a volver a sus cauces. Sí, Eva estaba negando con la cabeza, sí, así que le damos la réplica. Simplemente quiero recordar que se hizo una reforma constitucional en un mes a través de un procedimiento que es perfectamente legítimo, que es el procedimiento de urgencia. Entonces, el argumento de que esto era una medida excepcional e imprescindible no cabe, puesto que si se inicia proyecto de ley o proposición de ley por el procedimiento de urgencia, en un mes se hubiera conseguido aprobar y entrar en vigor sin posibilidad de que se le suspenda la tramitación. Y creo que esa es la vía que se tiene que abrir ahora. ¿Qué pasa ahora? Te preguntamos, Eva, porque... perdón. Claro, pues que presenten una proposición de ley y que lo hagan por el procedimiento de urgencia. Que recuerdo que se hizo una reforma constitucional siguiendo el procedimiento legislativo del reglamento del Congreso en un mes. Entonces entiendo que si se tramita adecuadamente la modificación del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, que es legítimo que se haga, pero que se haga con la tramitación parlamentaria correspondiente y no como se ha hecho, que efectivamente vulnera el debate democrático. José Antonio. Hombre, sí, pero lo que se ha producido, sea cual sea, creo que te estás refiriendo al artículo 135, que se hizo una noche de agosto mientras la gente estaba por las playas, ¿no? Con agosticidad y alevosía. Nocturnidad y alevosía. Pero el hecho clave, dejémonos de circunloquios, es que el Tribunal Constitucional, saltándose las normas constitucionales, le dice a un Parlamento, que seguramente lo ha hecho mal, no digo que no, pero le dice a un Parlamento, usted no puede tramitarlo así. Mire usted, en ningún país, y Eva, tú eres especialista, dime en qué país el Tribunal Constitucional le puede decir a la mesa de una Cámara el orden del día, lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. El Tribunal Constitucional está a la espera de que salga una ley o una disposición con fuerza de ley para poder intervenir. Lo que se ha producido es decirle, hombre, como el padre prefecto en el colegio, oye chicos, que lo estáis haciendo mal y yo no os voy a dejar seguir por ahí. Eso, me parece de una gravedad inusitada. Todo lo demás lo podemos discutir. Yo creo que el Tribunal Constitucional está legitimado no solamente para controlar el contenido de la ley, que no estamos hablando de eso, que es un control ex post, sino que también está legitimado para controlar la tramitación de la ley, que es lo que se ha puesto sobre la marcha. Un control de constitucionalidad posterior a la tramitación de la ley es ineficaz y convierte a la Constitución en papel mojado.
Y yo, como constitucionalista, tengo que defender que la Constitución está por encima de los parlamentarios. Los parlamentarios no se pueden saltar la tramitación parlamentaria. Y el Tribunal Constitucional puede efectivamente decir suspender el procedimiento. ¿Por qué? Porque cuando resuelva sobre el fondo, si realmente considero que había una vulneración del derecho de participación política, si no suspendo, el daño es irreparable. Y, por tanto, creo que el Tribunal Constitucional, en casos de control de la tramitación legislativa, tiene que suspender. No lo ha hecho nunca, pero lo tenía que haber hecho. Lo que pasa, Eva... No lo ha hecho nunca, es cierto, pero lo tenía que haber hecho, porque es que si no la Constitución queda en papel mojado. Sí. Y si negamos esto, es que negamos toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que hay sobre el derecho de participación política referente a los parlamentarios y a la tramitación legislativa, que, insisto, es importantísima en una democracia. Eva, lo que pasa es que esto se ha hecho con el voto de 2 jueces que tienen el mandato caducado, que además han votado en contra de su propia recusación, lo cual está en contra de su propia ley. Sí, eso yo quiero decir, creo que deberían haberse abstenido. Pues hablar de mal procedimiento del gobierno y del Congreso cuando ellos están haciendo un mal procedimiento uno tras otro. Sí. Es que todos están actuando mal. Eso es lo que estoy diciendo yo. Es que vamos a ver, lo correcto hubiera sido que los 2 magistrados que se han recusado se abstuvieran y que el resto efectivamente suspendiera el procedimiento por daño irreparable respecto a la tramitación legislativa e instaran al Gobierno y a los grupos parlamentarios para que tramitaran correctamente la ley. Que digo, se puede tramitar con mucha rapidez, que en un mes se puede sacar en vigor el cambio y de esa manera desbloquear el nombramiento del Tribunal Constitucional. Pero háganse las cosas bien. No se puede justificar los incumplimientos por parte de unos y machacar los incumplimientos por parte de otros. Son Martín todos Pallín. incumplimientos. Tribunal Constitucional mal, Consejo General del Poder Judicial mal, Parlamento mal. Martín Pallín, una conclusión. Insisto, vamos a ver, ¿en qué artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial te basas para fundamentar la resolución de decirle a un Parlamento cómo tiene que comportarse y tramitar una ley? No existe en Me ningún baso en la artículo Constitución, no en la Ley Orgánica del Poder Judicial. No, es que el artículo 23, ese señor creo que es parlamentario. ¿Qué más quiere? Si ha ejercitado su derecho. Ahora, dentro del Parlamento tiene que seguir teniendo derecho al pataleo, derecho a hablar, derecho... Pero es que claro, hombre, es que se tiene que fundamental? garantizar el debate plural en un procedimiento legislativo, pero eso es jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El derecho de participar... Yo no me baso en la Ley Orgánica del Poder Judicial, me baso en el 23 de la Constitución. 23 de la Constitución. Derecho fundamental a la participación política según la interpretación Eva, de la Constitución. dejamos a José Antonio que termine. Que tenemos que terminar. Veo que es inútil el debate. Que pasen los Pirineos, a ver qué van a decir en Europa de todo esto, en el sentido de que, bueno, pues por primera vez, es más, yo esta mañana he ido a personas no sospechosas, como a lo mejor alguno piensa de mí. El editorial de Ángel Barceló fue brutal. Las posturas de los presidentes de las cámaras fueron contundentes en todos los sentidos. La intervención de María Luisa Balaguer fue contundente y además le agradezco porque yo, tengo mis contactos. Y entonces se hablaba del tema de ausentarse y María Luisa me ha convencido y estoy de acuerdo con ella que no era lo procedente. Lo procedente es permanecer y hacer un voto particular. Eso está clarísimo. Y ahora veremos a ver cómo argumentan, porque hasta ahora no hemos oído sus argumentos. Eso es. Vamos a ver cómo argumentan que dentro de una Cámara, un parlamentario, se le niegan su acceso a la función pública. Bueno, pues, vale. Esperaremos a esa argumentación y la analizaremos en programas como este y en medios como el diario.es. José Antonio Martín Pallín, no ha sido para nada un debate inútil, porque ha sido, creo, muy interesante para nosotros, para los oyentes, escuchar las distintas posturas que ha mantenido en esta discusión con Eva Sáenz Royo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros y bueno, seguimos discutiendo. Eso es, sigamos discutiendo. Carne cruda. Un programa que unos financian. Para que todos lo escuchen. Prodúcenos en carnecruda.es. María Bastarós, ¿qué haces colándote en el programa un martes si hoy no hay derroteros? Hola Violeta, pues mira, sin ánimo de interrumpir, vengo a desvelarles a nuestras y nuestros oyentes el nuevo proyecto en el que nos hemos metido y que ve la luz hoy. Todo incluido. El podcast en el que cabe todo el mundo.
dirigido y producido por Carne Cruda, en colaboración con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Sí, familia, nos llena de orgullo y satisfacción presentaros otro proyecto de La Máquina Blanda, nuestra productora. Esta vez, como escuchabais, en la voz de nuestra querida María Bastarós. Después del podcast del Prestige, volvemos con Todo Incluido, un programa realizado en colaboración con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunitat Valenciana. Todo incluido. Cuéntanos, María. Todo Incluido es un podcast de 3 capítulos sobre temas de los que hay que hablar. Uno sobre salud mental, otro sobre dependencia y otro sobre el colectivo LGTB. En todos me tendréis a mí dándole al pico y también habrá reportajes y entrevistas con gente muy potente y además daremos información súper útil sobre recursos públicos disponibles en la Comunidad Valenciana. Bueno, ¿y a quiénes vamos a poder escuchar en esos capítulos? Suéltanos un poco, ¿no? Cuenta algo. Pues mira, no quiero desvelarlo todo, pero por ejemplo, en el capítulo de LGTB vamos a tener un diálogo muy divertido con Samantha Hudson y Nerea Pérez de las Heras de Saldremos Mejores y vamos a conocer la poesía de Cristina Peri-Rossi o Roberta Marrero, entre otras muchas cosas. En el de salud mental hemos tenido la extraordinaria fortuna de que el colectivo Bertament nos abriera las puertas de su refugio, Casa de la Natura, para un reportaje que de verdad yo creo que revuelve y que cambia la forma en que entendemos un poco la enfermedad mental. Y además en ese capítulo hablaremos con Ricardo Moya del programa El Sentido de la Birra, que ha creado un espacio seguro para poder charlar, entre otros asuntos, de salud mental, ansiedad, depresión y temas que normalmente no se suelen tratar con invitados a los que se lleva pues por ser actores, actrices, escritoras, humoristas, etc. Vamos, se vienen 3 programacos. Yo estoy aquí mordiéndome las uñas como si fuera un conejito con una zanahoria. ¿Cuándo sale el primer capítulo? Pues mira, hoy está ya disponible nuestro primer capítulo. Dependencia. Atención. Cuidados. Explícanos de qué va. Bueno, a mí me hacía especial ilusión que Dependencia fuera nuestro primer capítulo porque de todos los temas que tratamos tal vez sea el más olvidado. Y para rescatarlo del olvido en este programa has podido entrevistar, ya lo hicimos aquí en Carne Cruda hace unos años, a Antonio Centeno de Yes We Fuck, que tiene un discurso muy concreto, muy potente y muy desconocido para muchos sobre la sexualidad en las personas dependientes. Sí, a mí de hecho me interesaba muchísimo en este programa de Dependencia tocar el tema de la sexualidad porque es un poco un tabú que creo que merece una conversación y desde luego nadie mejor que un activista del derecho al placer como Antonio Centeno para tratar este tema. Muy recomendable su película, por cierto, su documental, si aún no lo habéis visto. Sé que también te has currado unos buenos reportajes. ¿Cuál es el del capítulo que presentamos hoy? A ver, yo creo que me estáis preguntando demasiado y no quiero desvelarlo todo, así que os voy a dar solo un pequeño entrante, que yo lo que quiero es que lo escuchéis entero, porque de verdad que este reportaje es un ejemplo brutal de lo que los cuidados pueden significar en la vida de una persona, en este caso de una persona con dependencia. Mi vida después del accidente, una vez salí del hospital, fui dando tumbos. El accidente fue en el 2001, estuve como 9 meses, luego de hospitales pues estaría 2, porque empecé yendo todos los días, luego ya menos, luego ya 3 días a la semana, luego 2 y luego ya dejé de ir. Ahí escuchábamos a una de las protagonistas de nuestro primer capítulo, que se llama Kela, y es una tía con una historia de verdad impresionante. Tuvo un accidente de coche muy grave cuando tenía 19 años yendo con su novio, que murió, y desde entonces, obvio, la vida de Kela cambió drásticamente. Tuvo ciertas secuelas a nivel intelectual y además sufrió un proceso depresivo bastante largo. Pero comenzó a remontar hasta niveles de verdad impresionantes cuando conoció a Lorena, una chica con la que también hablamos en el programa de mañana, que es su asistente personal y desde luego hoy también su amiga. Qué interesante y qué necesario escuchar historias como esta y además con vocación de servicio público porque se habla de política y ayudas que están en marcha y que tienen que llegar a la gente que lo necesita. En fin, que nos dejas con muchas ganas de escuchar esa historia de Kela y Lorena. Y yo tengo muchísimas ganas de que la escuchéis y por eso no voy a contaros nada más. Os vais a las plataformas, que ya está disponible el primer capítulo, en iVoox, en Spreaker y en Spotify, y ya me contaréis qué os ha parecido. Bueno, yo ya he escuchado, porque he estado ahí metiéndome en la carnicería, detrás de la trastienda, y de verdad que empecé a salivar desde el primer minuto, como vosotros también. Qué bien, me alegro un montón. Lo vais a hacer cuando escuchéis a María Bastarós con este Todo Incluido. Mañana te escuchamos, que nos contarás el segundo capítulo. Hasta entonces, María, un abrazo muy fuerte.
Hasta entonces, un abrazo. Menudo programa intenso hemos tenido, la democracia al borde del abismo, y el año que está a punto de acabarse también está a punto de caer al 2023. Y antes de que caiga, para despedirlo, nos ponemos también intensas con el último tomo y lomo de 2022, en el que hablaremos de 1922. Un siglo antes. Un siglo antes, el año que cambió la historia de la literatura, porque se publicaron El Ulises de Joyce, La Tierra Baldía de Eliot y Trilce de César Vallejo. Fíjate tú, 2 de mis libros favoritos de poesía y una novela que me desesperó tanto como me fascinó. Vamos, que lo vas a gozar, Máximo. Intensamente. Qué intensitos estamos hoy. Bueno, pues entonces va a ser hora de irse a ver si la intensidad nos va a terminar asfixiando. Ale, hasta mañana. Que la radio os acompañe.